Bueno, me gustaría comenzar esta charla con ustedes acordando un poco a qué me refiero yo con gestión intuitiva versus gestión inteligente. Una gestión intuitiva yo la llamo a una gestión pasional y perceptiva, en donde evalúa el progreso de su empresa o cómo la situación de su empresa, percibiendo el movimiento que tiene la empresa, cuánta gente va, cuánta gente consulta, cuánta gente está asistiendo a la clase. Es una gestión más sostenida sobre la experiencia, con una cuota de suerte y con un nivel de inconsciencia, pero no una inconsciencia dirigida más a la irresponsabilidad del director, no para nada, sino es una inconsciencia de falta de conciencia de la situación actual en la que está en la empresa. ¿Por qué? Por falta de información. Yo llamo la gestión inteligente, o cómo lograr una gestión inteligente, es la gestión que está sostenida sobre información que están a través de datos que nos permiten recabar sistemas de gestión o la tecnología que tenemos, y esto nos permite hacer un análisis mucho más profundo de la situación actual de la empresa. Por supuesto, dirigida por un gerente o director o líder del equipo que se forme, que tenga capacitación, que conozca de estos recursos, que tenga la mente abierta a la escucha, abierta al compartir conocimientos con otros, a compartir la información con otros de la misma industria para poder comparar cómo se encuentra su empresa y cómo está en relación a los indicadores que la industria nos da. Y fundamentalmente abierto a la innovación, la búsqueda constante del cambio, de la mejora continua para lograr una gestión de excelencia. Ahora, ¿qué camino tenemos que seguir para lograr esta gestión? Y evidentemente vamos a necesitar herramientas de análisis y diagnóstico. ¿Para qué? Para que nos permita tomar decisiones precisas en base a información cuantificada y calificada. Esa es la gran diferencia entre una gestión intuitiva y una gestión inteligente. Establecer objetivos y metas, aplicar soluciones rápidas. Los indicadores nos tienen que dar el momento exacto donde poder tomar acciones rápidas para corregir errores, y después tomar conciencia de la situación actual y de la evolución de la empresa. O sea, estar en un estado consciente de en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué recursos podemos encontrar para desarrollar este tipo de gestión? Para mí un recurso clave es lograr armar un tablero de control. Un tablero de control es un sistema que aglutina todos los indicadores claves de gestión en un mismo lugar para tener una mirada rápida y gráfica del estado de las variables más relevantes del negocio. O sea, a una simple vista, a un simple clic en la computadora, nosotros podemos tener un pantallazo de los indicadores claves de gestión y en qué situación están, con un sistema de alarmas en donde nos indique cuándo estamos bien, cuándo tenemos que estar atentos a correcciones y cuándo estamos en una situación donde hay que tomar una decisión rápida. ¿Qué necesitamos para generar este tablero de control? Yo manejo esto con 5 pasos que quiero compartir con ustedes como para que ustedes puedan desarrollar su propio tablero. Siempre parto de la base que tener un sistema de gestión nos facilita muchísimo el camino del armado de un tablero, pero no es excusa la falta de tecnología o la falta de un sistema de gestión, que hoy hay muchos muy accesibles y muy amigables, pero no es excusa de no tenerlo para no tener nuestro propio tablero. Hoy un tablero de control se puede hacer con un sistema de gestión, se puede hacer en una planilla de Excel o podemos seguir haciéndolo en papel. Por supuesto, yo insisto cada vez más a mis clientes en pasar de las empresas de papel a las empresas digitales. Pero vamos al camino número 1, al paso número 1. El paso número 1 del armado de nuestro tablero de control va a ser identificar cuáles son los factores críticos de éxito de tu gestión. ¿A qué vamos a llamar factores críticos? A esos puntos claves que son los que van a indicar si vamos hacia el camino deseado con las metas definidas o si estamos en un camino que no nos permite avanzar. ¿Cuáles son esos factores críticos? En nuestra empresa podemos definir 3. Una sería el área de mercados, es definir realmente, hacer una radiografía muy precisa del cliente que tenemos.
La otra es el área de procesos, o sea, el área donde se desarrollan todas las acciones, tanto técnicas como pedagógicas, para el desarrollo de nuestro servicio, por eso es el área de procesos. Y después el área financiera, el área que nos indica cuántos ingresos necesitamos para cubrir los egresos que tenemos y lograr el porcentaje de rentabilidad que queremos en nuestra empresa. Entonces, identificar primero las áreas críticas de gestión de nuestra empresa. El segundo paso es definir los indicadores, los KPI. ¿Qué son? Indicadores son todos aquellos puntos límites que nosotros nos ponemos. Nosotros estamos trabajando habitualmente con indicadores, tal vez sin darnos cuenta, pero un indicador que tenemos de manera cotidiana es, por ejemplo, la temperatura del agua. Nosotros sabemos que queremos tener una temperatura determinada, ejemplo 30 grados, y sabemos que el día que está más abajo que esa temperatura seguramente vamos a tener quejas, y el día que esté más arriba de esa temperatura estamos haciendo un consumo de gas más que el necesario. Entonces este indicador nos da ciertas acciones a tomar para corregirlas. Otro indicador que usamos habitualmente es el nivel de cloro y pH que tenemos en el agua para saber la calidad de agua que estamos teniendo. Estos dos indicadores que los manejamos de forma muy cotidiana son indicadores que están dentro del área de procesos. Pero a mí me gustaría profundizar un poco más algunos otros indicadores que van a estar en todas las áreas de la empresa y que nos van a dar realmente resultados muy efectivos. El tercer paso es definir la metodología para el registro de los datos. Es muy importante sostener la misma metodología en forma permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos una metodología para recabar un dato y después la cambiamos, este dato no nos va a servir para hacer comparativos ni estadísticas. Entonces, si yo tomé las ventas de una manera el año pasado y este año las estoy tomando de otra manera, es poco probable, o a lo mejor existe la posibilidad de que existan variables. Entonces, acá también el sistema de gestión nos ayuda porque va a utilizar siempre el mismo método. Pero de no ser así, tenemos que estar atentos a utilizar una metodología que sea fácil de implementar y fácil de sostener en el tiempo. El cuarto paso, bueno, acá les quiero mostrar cómo en un sistema de gestión a simple vista podemos ver un montón de indicadores, especialmente de ventas y de clientes, como ser las ventas del día, las ventas del mes, el cobro del día, las cobranzas del mes, otro tipo de ingresos, cuántos clientes nuevos se acercaron al centro en el día de hoy, cuántos nuevos clientes entraron en el mes y otros datos. Pero lo que me interesa acá es que ustedes vean que a una simple vista nosotros tenemos indicadores que nos permiten ver en forma rápida la evolución de la empresa. El cuarto paso a seguir para desarrollar nuestro tablero de control es determinar las fechas y periodos para analizar los datos. De nada sirve tener un tablero de control muy prolijo, muy bien completado, con todos los sistemas de alarma muy coloridos, si no lo vamos a utilizar para realmente lo que sirve, que es analizar los datos que tenemos. Hay que armar un cronograma o un calendario de análisis de datos y sobre eso tomar las decisiones. Entonces, ahí va a haber datos que vamos a analizar semanalmente, datos que vamos a analizar mensualmente y datos que vamos a analizar anualmente. No sirve analizar datos que no corresponden a las fechas que definimos, porque si yo quiero definir cuáles son las fechas, las ventas del mes y los voy a sacar al 10 del mes, es probable que no esté sacando un indicador correcto porque me faltan 20 días más de ventas. Entonces es muy importante generar un cronograma de análisis de datos y respetar ese cronograma de manera sistemática y periódica. Y por último, la toma de decisiones. Que esta toma de decisiones va a estar basada en evidencias. Y este es el gran cambio entre una gestión intuitiva contra una gestión inteligente. Hoy por hoy estamos tomando decisiones en base a evidencias de datos que nos están dando indicadores de cambios de acciones o de seguir en ese camino. Bien.
Ahora me gustaría profundizar cómo podemos definir cuáles son los indicadores que nos conviene testear. Si no tenemos mucha experiencia en el manejo de tablero de control, mi recomendación es definir pocos indicadores que sean fáciles de controlar, que sean fáciles de completar y que sean fáciles de analizar. Caso contrario, va a ser un tablero tan complejo que seguramente no lo van a poder terminar de completar, o al momento del análisis se va a hacer muy compleja los datos. Entonces, empezar con poquito, pero con buenos indicadores, nos va a llevar a motivarnos o a empezar a entender el valor de esta información, y seguramente vamos a ir incorporando de a poco otros indicadores. ¿Cómo definir un indicador? Con estas 3 preguntas creo que nos ayudan mucho. ¿Cuál es el objetivo que está bajo análisis? Esa es nuestra primera pregunta. Vamos a ponernos como ejemplo las ventas. ¿Cuál es el propósito que quiero alcanzar con este objetivo? Entonces nos vamos a proponer que saber las ventas en un periodo determinado, saber cuáles fueron las ventas en un mes. Y después, ¿qué cosa específica quiero medir de esas ventas en ese periodo? Entonces podemos decir, yo quiero definir cuántas ventas de cada una de las actividades tuve, o sea, cuántos carnets de cada actividad tuve en un periodo determinado, que en este caso definimos que sea un mes. Entonces, empezar a ir del objetivo general al más específico con el propósito y el para qué quiero medir esto, me va a permitir identificar muy bien el indicador y la metodología para recabar ese dato. Hablábamos recién de qué áreas eran las áreas críticas de nuestro negocio, y acá me gustaría volver a este tema hablando un poquito de qué tipo de indicadores podemos tener en cada área. Si hablamos del área de mercado, que es el área de análisis de nuestro cliente, primero tenemos que sacar una radiografía del tipo de mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Otro indicador es la zona de influencia, cuál es la zona que nosotros llegamos a través de nuestro negocio, y además cuál podemos aumentar o si debemos sumar más estrategias comerciales para llegar a mayor volumen de esa zona de influencia. Un indicador de zona de influencia es, por ejemplo, la geolocalización. Un sistema de gestión, muchos sistemas de gestión ya tienen geolocalizador incluido, donde uno le pone la dirección y nos va marcando los puntos de donde están ubicados los clientes nuevos en ese mapa. Otro indicador muy importante es el nivel socioeconómico, y ahora les voy a explicar por qué. Indicador de política de precios, y después cuáles son las estrategias comerciales que vamos a llevar adelante. Para sacar el precio de nuestro servicio, nosotros tenemos que tener 3 indicadores claves. Primero es saber cuánto puede pagar el cliente, o sea, qué nivel socioeconómico tiene mi cliente para saber cuál es el precio posible a pagar por él. El otro indicador es cuál es la posición de marca que tenemos, o sea, cuál es el valor agregado de nuestro centro para que nuestro cliente pueda pagar un poco más porque le da valor a nuestra marca. Ya tenemos reconocimiento y trayectoria y nos elige a nosotros. Y el tercer lugar es el punto de equilibrio entre los ingresos y egresos más el porcentaje de utilidad que quiero, para saber realmente cuánto tengo que recaudar mensualmente. Entonces, saber cuánto puede pagar el cliente, saber cuánto puede pagar de más por el valor de marca que nosotros tenemos, y además tener el punto de equilibrio entre ingresos, egresos y margen de utilidad, me permite sacar el monto de cuál es el precio que yo puedo cobrar mi servicio para recaudar lo que necesito recaudar. En este análisis hemos logrado identificar que hay ciertos indicadores que me van a permitir hacer estrategias comerciales, planes de ventas, etc. En los procesos, ¿cuáles son algunos procesos que podemos identificar? Primero, por ejemplo, identificar la capacidad de utilización de la piscina. Saber que, por ejemplo, en mi piscina de 20x10 en el área de natación infantil, distribuido a los chicos de una manera determinada, yo tengo una capacidad de 50 alumnos por horario. Ese indicador a mí me permite saber cuál es la capacidad de cada área de la pileta en cada horario de acuerdo a la actividad.
Otro indicador es el punto de equilibrio entre la cantidad de alumnos que tenemos y la cantidad de horas profesor que dictamos. Este es un indicador muy importante para lo que es la combinación entre el coordinador que está trabajando en pileta y administración. Vamos a suponer que nosotros definimos que un indicador es que haya 8 alumnos, un promedio de 8 alumnos por profesor. Si yo tengo 1000 alumnos y di 100 horas de profesor, divido 1000, dividido 100 y me va a dar que tengo 10 alumnos por profesor. Si había puesto como indicador que sean 8 alumnos por profesor, estamos muy bien, hemos superado ese nivel. Ahora supongamos que nos dio menos, que nos dio 5 alumnos por profesor. ¿Qué me está indicando acá? Que el promedio de 8 alumnos por profesor yo lo tengo más abajo. ¿Cuáles son las acciones a seguir para resolver esto? 3 caminos. Puedo reducir la carga horaria de profesores y tener menos egresos de profesores. Puedo reducir la cantidad de horas que estoy ofreciendo ese servicio para aglutinar la gente en un horario determinado, entonces ahí subir un poco el margen de cantidad de chicos por profesor. O puedo reducir la cantidad de horas o puedo definir con las ventas, concentrarnos en vender ciertos horarios determinados para llegar a aumentar el promedio de eso. Entonces, este equilibrio entre lo que está sucediendo en pileta y lo que vamos a hacer como estrategia de ventas está asociada al indicador de cantidad de chicos por profesor, inclusive también al indicador de capacidad de pileta por horario. Y el otro indicador en el tema de procesos es la percepción de calidad que el cliente tiene del servicio. Una cosa es el valor agregado o el servicio que la calidad de servicio que nosotros creemos que estamos dando, y otra cosa es lo que está percibiendo el cliente que recibe de ese servicio. Y la única verdad en este caso la tiene cuando nosotros podemos indagar esto con nuestro cliente. Y esa indagación se puede hacer a través de encuestas de opinión o encuestas de calidad. Sugiero que estas encuestas se hagan periódicamente, por lo menos entre 1 y 2 veces al año seguro, o que vayan cuando estén detectando algunas situaciones, hagan una pequeña encuesta de 1 o 2 preguntas para testear realmente cómo se está percibiendo la calidad del servicio que nosotros estamos dando. Y en la última área que para mí es una de las claves y que si ustedes tienen que elegir indicadores para hacer un tablero de control más reducido, no pueden dejar de tenerlo, es el indicador que no se puede quitar, es el plan de cuentas con alarmas, o sea, es el análisis financiero de nuestra empresa. ¿Qué es un plan de cuentas? Un plan de cuentas es simplemente una planilla de Excel, o en un sistema de gestión lo expresa también como una planilla de este estilo, en donde están volcadas las diferentes áreas de egresos que tenemos. Lo voy a agrandar para que podamos verlo con un poquito más de detalle. La idea no es analizar los números, sino es analizar la metodología del trabajo de un plan de cuentas. Observen ustedes que acá yo tengo el área de servicios y todos los gastos que involucran los servicios, el área de sueldos y los gastos que implica esa área de recursos humanos, el área de impuestos, el área de mantenimiento. Cada una de esas áreas y de cada uno de esos conceptos tiene su gasto mensual. En esta planilla podemos ver muchas cosas en el plan de cuenta. Primero, sumando todos los egresos, sé cuánto es el egreso que yo tengo mensualmente. ¿Para qué me sirve saber, entre otras cosas, cuántos egresos mensuales tengo? Si yo divido ese egreso, divido la cantidad de horas que tengo abierta la pileta, me da un número que es cuánto me sale por hora tener abierto mi negocio. Tener abierta la persiana de mi negocio me cuesta tanta cantidad de plata. ¿Para qué me sirve ese dato? Si en algún momento tenemos la oportunidad de que se acerque alguien a alquilarnos la pileta, sabemos cuál es el costo operativo fijo que tengo de tener abierta esa hora la pileta. Entonces sé cuál es el piso, que no lo puedo vender a menos de ese precio, y sé hasta cuánto lo puedo vender de acuerdo al margen de utilidad que yo quiera. Primer indicador que me da esta planilla. Si ahí le agrego los ingresos del mes, bueno, una vez que yo agrego los egresos y le resto a los ingresos le resto los egresos, me va a dar el margen de utilidad que yo puedo tener. Entonces ya tengo
cuáles son los egresos que me pueden dar indicaciones de cuánto me cuesta tener abierta la pileta, tengo cuáles fueron mis ingresos, tengo cuál es mi margen de utilidad. Pero además, un dato muy interesante de un plan de cuentas armado de esta manera es un sistema de alarmas. Un semáforo con verde, amarillo y rojo que me va indicando en qué situación de gastos estoy yo en función a cada una de estas variables. ¿Y cómo voy a sacar ese porcentaje? Ese porcentaje lo voy a sacar en base a la experiencia de las estadísticas que yo vengo sacando y en base a compartir con colegas de la industria, también compartir con ellos el tipo de egresos que están teniendo, qué porcentaje ocupa esos egresos en cada uno del total de sus egresos. Entonces, fíjense acá. Acá, por ejemplo, tenemos el área de servicios que tenemos un 8,20% del total de mis egresos ocupó el área de servicios. Y está en amarillo. Y está en amarillo porque nosotros pusimos que hasta el 7% el color esté verde. Si está entre 7 y 9,9% se ponga en amarillo porque hay una alerta ahí de que estamos gastando más de lo que nosotros presupuestamos. Y si está a más de 10, que se ponga en rojo. Fíjense que hay 2 o 3 ítems que están en amarillo, la mayoría están en verde. Fíjense este área de sueldos, que es una de las áreas más claves. Acá la tenemos en verde porque está en 35,91. En este plan de cuentas se estipuló que hasta el 50% podía estar en verde, pero más del 50% está en amarillo y más del 60% está en rojo. Yo me quiero detener, en este caso que yo puse en color rojo el gas, porque les quiero contar una experiencia personal que tuve para que vean que este tablero nos sirve para muchas cosas. Me surgió en mi plan de cuentas, surgía en rojo durante varios meses, en rojo el gas. Empezamos a hacer un control de consumo, hicimos una pequeña reducción de usos de equipos, hicimos la tarea de mantenimiento de todos los equipos porque queríamos ver si no pasaba por ahí el aumento del consumo y resulta que cuando equilibramos todo esto seguía en rojo. Esto nos permitió detectar que había una pérdida de gas bajo tierra que no se iba a poder percibir de ninguna manera y que estaba generando un mayor consumo de gas. Gracias a este sistema de alarmas rojos logramos identificar una pérdida de gas y no solo se resolvió por bajar nuestros egresos, sino además por salvar una situación de riesgo. Por lo tanto, todo lo que sea un indicador nos permite un montón de análisis y un montón de acciones para resolver problemas que nos permitan continuar con el camino correcto hacia donde queremos llevar a nuestra empresa. En el área de mercados podemos poner diferentes tipos de indicadores, pero yo en este caso me quise detener en lo que es un plan de ventas y los indicadores referentes a las ventas. Entonces hay tres indicadores claves que nos permiten desarrollar nuestro plan de ventas. Un indicador es el índice de rotación. ¿Cuántos socios nuevos ingresaron a la pileta y cuántos socios se marchan de la pileta? ¿Sí? Entonces tratar de tener el punto de equilibrio, que socio que se va, socio nuevo que tiene que entrar. Hay siempre un porcentaje de rotación, tenemos que ser conscientes de esto. Rogerio Suárez, un empresario brasilero, dueño de Academias Rubel, que tiene mucha experiencia en todo el manejo de indicadores y de tableros de control, él propone que tiene que haber un promedio de índice de rotación, aparte de mucha experiencia en los indicadores de nuestra industria. Él propone que no puede excederse un índice de rotación entre un 5 y un 7%. Entre un 5 y un 7% de gente que se va y de gente que entra, estamos dentro de lo que sería una alarma en color verde. Otro tipo de indicador que tenemos en esta área es el índice de renovación. Es la cantidad de socios que renuevan su plan versus la cantidad de socios del mes anterior. ¿Qué significa? Si yo tenía 1000 carnets vendidos el mes pasado, ¿cuántos carnets tengo vendidos con los mismos socios? O sea, renovaron su carnet. El índice de renovación, Rogerio lo plantea como un promedio de 60%.
Yo acá tengo mi creencia. Yo creo que en nuestra actividad, en el área de natación infantil y en el área de tercera edad, el índice de rotación es mucho menor, o sea, hay un nivel de fidelidad muy importante. Si las familias están muy conformes con el servicio que nosotros damos en el área de natación infantil, los niños se quedan para terminar su ciclo de aprendizaje. El adulto mayor es un adulto muy fiel cuando se siente cómodo y se siente contenido. Por lo tanto, son dos áreas en las que para mí hay un índice de rotación muy bajo. Seguramente en el área de adultos, de actividades de pileta libre y demás, existe un índice de rotación más alto. Y por otro lado, el tercer índice en el área de mercados y de ventas es el índice de conversión. Muchas veces yo hablo con mis clientes y me cuentan que les va muy bien porque están viendo mucho movimiento en la pileta, porque se está acercando gente a retomar sus actividades, pero cuando les pregunto cuánta gente nueva se acercó a consultar y cuántos vendieron, no me pueden decir de manera precisa cuántas visitas tuvieron de clientes nuevos. O sea, sostienen mucho sus ventas y sostienen mucho sus promedios con clientes ya usuarios de la pileta y no con nuevos clientes. Entonces, hay un índice que es el de la cantidad de prospectos, cantidad de gente que se acerca a la piscina a averiguar y cantidad de esos prospectos que se transformaron en clientes, o sea, en ventas concretas. Ese es un índice muy importante para sostener y para estar atentos. Generalmente se maneja entre un 60 y un 70% el índice de conversión. Hay un gimnasio en Málaga que va a dar una charla Luca mañana, que ellos en su equipo de ventas exigen un índice de conversión de arriba del 80%. Es muy interesante ese índice de conversión. No es fácil. Bien, acá les muestro en una planilla para simple vista de cómo se van manejando los diferentes tipos de prospectos, bajas, conversiones y demás, y cómo con los colores vamos viendo si se cumplieron los objetivos y las metas de ventas propuestas en ese mes o estados de alerta en otros indicadores. Área de procesos. Bueno, como bien hablamos hace un ratito, uno de los indicadores del área de proceso es la capacidad de utilización de la piscina. Y esto es un planteo que tenemos que rever permanentemente. Nosotros definimos que podemos tener 50 alumnos como ejemplo. Alguna vez tenemos que entrar a la pileta y mirarla de otra manera para ver si no hay alguna distribución determinada que nos permita, en los momentos de épocas pico, distribuir la pileta de alguna manera para que nos permita entrar a alguien más. Seguramente, tal vez, esto lo tienen muy estudiado y no puede suceder. Lo planteo para los que entran a la pileta a mirarla siempre de la misma manera. Entonces, tratar de tener un cambio de mirada y decir, bueno, pero si estos andariveles yo los coloco así, pero si ahora los puedo colocar así, tal vez me entra un grupo más o me entran 5 chicos más. Entonces, la capacidad de utilización de la pileta es un análisis constante que nos permite trabajar en la mayor capacidad y fundamentalmente en el evitar que se formen las famosas listas de espera, que para mí tienen indicadores muy determinados que ahora los vamos a hablar. Y después la cantidad de alumnos por profesor. Esto ya lo charlamos anteriormente. Nos tenemos que proponer qué cantidad de alumnos podemos tener por profesor y a partir de ahí lograr mantener ese promedio lo más alto posible. Entonces, entre la capacidad de la pileta y la cantidad de alumnos por profesor, aparece en algún momento en las preguntas que cuando charlamos de cómo nos va en la empresa, me aparece, ¿sabés que hasta estamos con lista de espera? Nos está yendo muy bien y estamos con lista de espera. Y a mí la lista de espera nos puede poner o contentos porque están viniendo más clientes de los que nosotros podemos recibir, entonces significa que hay mucha demanda, o también podemos pensar que podemos tener un semáforo rojo ahí, podemos tener un indicador que esté en estado de alarma rojo, porque tendríamos que evaluar si la conexión que hay entre lo que está sucediendo en la pileta y lo que está sucediendo en la administración están en equilibrio.
¿Qué significa esto? Si yo pongo 8 alumnos por profesor, significa que la asistencia de esos chicos tiene que ser en cada clase 8 chicos. Y seguramente hay un promedio de inasistencia de 1 o 2 chicos por clase. Entonces, yo en vez de anotar 8, seguramente voy a anotar 10 para que la inasistencia de ese grupo me permita manejar hasta 2 chicos más. Ahora, si la coordinación entre secretaría y pileta no está alineada, en secretaría creen que ya hay 8 chicos anotados y están asistiendo, pero no están asistiendo. Entonces ahí tengo un cupo, tengo cupos que puedo cubrir, que deberían estar constantemente en comunicación entre la pileta y la administración para ajustar esos detalles. Y ahí es cuando empiezan a bajar un poco las listas de espera. Y por último, el indicador de calidad, o sea, las encuestas permanentes a los clientes para detectar la percepción de valor que están teniendo respecto al servicio que damos, es clave para hacer correcciones en tiempo y forma. Por lo tanto, y en resumen, pasar de una gestión intuitiva y pasional a una gestión madura y profesional indica que tenemos que trabajar sobre diagnosticar, analizar datos e información para tomar decisiones correctas. ¿Para qué? Para llevar a nuestra empresa al estado deseado y hacia el futuro que queremos alcanzar. Así que espero que les haya sido de utilidad, les agradezco muchísimo su atención y bueno, quedo abierta a consultas y dudas, preguntas. Gracias.